Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este viernes 15 de agosto del año 2025 y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami por HD2. También nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, así que usted nos puede ver gracias a Fanatis en su celular, en la tableta, la computadora, el Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy es el día de la Asunción de la Virgen María. La Asunción de María es la creencia decretada dogma de fe por el Papa Pío XII. De acuerdo con la tradición y la doctrina tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Ortodoxa y algunas denominaciones protestantes también, como los anglicanos, asumen que la Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Esto no debe confundirse con la ascensión del Señor, esto es la Asunción de María. También es el día de la Virgen de la Consolación de Táriba, en Venezuela. En el pueblo tachirense, pues, tiene dos grandes devociones, el Santo Cristo de la Grita y la Virgen de la Consolación de Táriba. También en el Santoral Católico es el día de San Tarcisio Mártir y de San Esteban de Hungría. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que la luna continúa menguando hoy en Tauro, luna de llenura, de gordura, de abundancia, luna de estabilidad, luna pesada, la luna de la prosperidad. Y con la luna en Tauro, a la 1:12 de la madrugada de mañana, tendremos el cuarto menguante. El cuarto menguante, leo aquí, significa tiempo para arar, para finalizar y desintegrar los proyectos. Es el tiempo para reorganizar y reflexionar los planes futuros. Eso ocurre con la luna de Tauro, que es la luna de la abundancia. Y esa luna de Tauro va a estar allá arriba hasta mañana sábado al mediodía, cuando a las 12 en punto entrará entonces menguante en Géminis, y en Géminis permanecerá por el resto del fin de semana. Luna menguante en Tauro, Sol en Leo, este viernes 15 de agosto del año 2025. El 15 de agosto de 1496, al sur de la isla de la Española, se funda la ciudad de Santo Domingo, lugar propicio para la salida del oro de las minas de San Cristóbal. 2 años después, el 15 de agosto de 1498, Cristóbal Colón, en su tercer viaje de exploración, llega a la isla de Margarita, en lo que es hoy Venezuela. El 15 de agosto de 1519, Pedro Arias Dávila funda la ciudad de Panamá con el nombre de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá. Y el 15 de agosto de 1537, en lo que era el Virreinato del Perú, Juan de Salazar funda la Asunción del Paraguay, que es la actual capital paraguaya. El 15 de agosto de 1769 nació Napoleón Bonaparte en la isla de Córcega, cuando pasaba a ser territorio francés. Falleció a los 51 años en la isla de Santa Elena. El 15 de agosto de 1914 se inaugura oficialmente el Canal de Panamá con la primera travesía de un barco de línea comercial, el vapor de bandera estadounidense, vapor de pasajeros y carga Ancon. Así se inició pues el tráfico a través del Canal de Panamá. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anuncia la capitulación japonesa y se pone fin pues a la guerra mundial en el Pacífico. Y ese mismo día se divide la península de Corea. Entonces, esto se establece en el paralelo 38. La Unión Soviética se queda con la parte norte y Estados Unidos con la parte sur. El 15 de agosto de 1945 se crea oficialmente la República de Corea, que es la que llamamos hoy por hoy Corea del Sur.
y al norte, pues la República Democrática de Corea, etcétera, etcétera. El 15 de agosto de 1947, India logra su independencia del Imperio Británico, y esto lo logra Jawaharlal Nehru, seguramente como el primer ministro de la India. India hoy por hoy es el país más poblado del mundo, 1.500 millones de habitantes, una de las constituciones más largas del mundo y es uno de los países con arsenal nuclear. Hoy está cumpliendo 53 años Ben Affleck y Jennifer Lawrence, más jovencita, está cumpliendo 35. El 15 de agosto del 2012, Félix Hernández, jugando para los Marineros de Seattle, lanzó un juego perfecto contra las Mantarrayas de Tampa. Es el primer venezolano en lograr un juego perfecto en las Grandes Ligas y el número 23 en toda la historia de las Grandes Ligas. Y a las 9:06 el programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con Luis Botello, presidente de Media for Democracy Foundation. Con Luis vamos a conversar sobre el encuentro de hoy. El encuentro en Anchorage, Alaska, será a las 3:30 de la tarde, hora del este en Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar del encuentro de hoy? Eso lo vamos a conversar con Botello. Luego vamos a conversar con Mercedes de Freitas, la directora de la ONG Transparencia Venezuela Internacional. La señora Pam Bondi aseguró que le habían confiscado a Nicolás Maduro $700 millones en bienes. Pero hay una imprecisión en esto, porque en realidad ella está hablando de unos decomisos que ya se habían dado en el pasado, en administraciones anteriores, y no vinculados directamente a Nicolás Maduro. Eso lo vamos a precisar con ella. Luego vamos a conversar con Mike LaSouza, subdirector de contenido de Inside Crime. Él está en Denver. Un funcionario de la administración Trump dirigió un centro de noticias falsas sobre el tren de Aragua. La revelación de este informe se produjo semanas después de que la administración Trump designara al tren de Aragua como un grupo terrorista. Pero toda la información que se recopiló es falsa, tendenciosa. Eso lo vamos a precisar ahora más adelante. En La Paz, Bolivia, vamos a conversar con el analista Paul Antonio Coca a propósito de las elecciones presidenciales de este próximo domingo. El foro de hoy, la geopolítica del hambre, el uso del alimento como arma política y económica. El Papa León XIV ya ha reclamado que no se puede usar el hambre como un instrumento geopolítico y de guerra, sobre todo por lo que está ocurriendo en Gaza. Esto lo vamos a abordar con la doctora Marianela Herrera. Ella es doctora médico especializada en nutrición, con énfasis en seguridad alimentaria y políticas públicas. Y nos va a acompañar también, ella está en Boston, nos va a acompañar aquí en Miami, la internacionalista y periodista María Teresa Romero. Luego en Lima vamos a conversar con la periodista Diana Seminario. La señora Dina Boluarte ha promulgado una amnistía para policías y militares que llevaron adelante actos represivos en el Perú. Y esto contraría lo que decidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a cerrar, disculpen, con Heriberto Jiménez, el director artístico del Festival Internacional de Ballet de Miami, que está cumpliendo 30 años el Ballet de Miami y se preparan pues para su gran gala. Entregarán a Julio Boca el premio a la trayectoria, una vida por la danza. Ese pues el programa que hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:09 de la mañana, Capicúa, vamos con las noticias más importantes de este viernes 15 de agosto. El presidente ruso Vladimir Putin buscó fortalecer su relación con Donald Trump antes de la cumbre, elogiando los esfuerzos de Trump para negociar el fin de la guerra en Ucrania y prometiendo cooperación económica, así como un nuevo tratado de control de armas. La ofensiva de encanto de Vladimir Putin antes de su llegada a suelo estadounidense, hoy viernes, para la reunión cara a cara con Donald Trump, buscó minimizar la guerra, el conflicto más mortífero en Europa en décadas,
como un mero detalle en el camino hacia la revitalización de las relaciones entre Washington y Moscú. Putin destacó temas que preocupan a Trump, quien se considera el principal negociador y quiere ser conocido como un pacificador, a pesar de que Donald Trump minimizó las expectativas de que la cumpla su promesa de poner fin rápidamente a la guerra. Se insiste en que el presidente Trump está procurando un premio Nobel de la Paz. Los precios al por mayor en Estados Unidos aumentaron mucho más de lo previsto en julio, registrando su mayor incremento en 3 años. El índice de precios al productor subió 0,9% con respecto al mes de junio, muy por encima del aumento mensual del 0,2% que esperaban los economistas. Lo que sugiere que si bien las empresas han absorbido la mayor parte de los costos de los aranceles del presidente Trump, pronto podrán trasladar la carga a los consumidores. Es probable que el temor a un aumento de la inflación disminuya parte del optimismo sobre un recorte de los tipos garantizado por parte de la Reserva Federal para el próximo mes, según declaró un ejecutivo de inversiones en CNN. Los nuevos datos le hacen dar un paso atrás y reevaluar la situación, afirmó un analista de JP Morgan. Estamos en medio de un shock estanflacionario. Las tasas hipotecarias en Estados Unidos cayeron por 4ª semana consecutiva, alcanzando su nivel más bajo desde el mes de octubre. El promedio de los préstamos a plazo fijo a 30 años fue 6,58%, inferior al 6,63% de la semana pasada, según informó Freddie Mac en un comunicado. Los datos recientes de la economía estadounidense respaldaron las apuestas de que la Reserva Federal reanudará los recortes de tasas de interés en su reunión de septiembre. Sin embargo, una reducción de la Fed no garantizaría costos de endeudamiento significativamente más bajos para los compradores de viviendas. Estos tienden a coincidir con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, que se basan en las reacciones de los inversores a diversos informes económicos. Y cualquier otra señal de que los aranceles estén filtrando a los precios podría limitar la flexibilidad de la Fed, según Karen Yee, economista senior de Zillow Home Loans. El juez de distrito Vince Chabria, del Distrito Norte de California, otorgó una orden judicial preliminar el 12 de agosto que impide al Departamento de Seguridad Nacional, DHS, utilizar los datos de Medicaid obtenidos de 20 estados para fines de control migratorio. También impide que el departamento comparta los datos de Medicaid obtenidos de esta coalición de estados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para fines de control migratorio. La orden judicial preliminar permanecerá vigente hasta 14 días después de que el departamento y el HHS completen un proceso de toma de decisiones razonado que cumpla con la ley de procedimiento administrativo o hasta que concluya el litigio, según el juez. Los funcionarios de la Casa Blanca señalaron que la toma de control de la policía de Washington por parte de la administración Trump también contribuiría a intensificar los esfuerzos federales para combatir la inmigración, ya que el jefe de policía de Washington, D.C., implementó una política que permite a los agentes colaborar en la aplicación de leyes federales de inmigración. Más de 2 docenas de inmigrantes han sido detenidos en Washington, D.C. esta semana. Los funcionarios lo describieron como una señal de que la política de ciudad santuario de Washington, D.C. ya no estaba vigente. La fiscal general Pam Bondi ordenó a la alcaldesa y a la jefa de la policía del Distrito de Columbia, Pamela Smith, que reconocieran a Terry Cole, director de la DEA, como comisionado de policía de emergencia del distrito, lo que le otorga la facultad de asumir las plenas facultades del jefe de policía del Distrito de Columbia y emitir las políticas del departamento. La alcaldesa Muriel E. Bowser y el fiscal general del Distrito de Columbia, Brian Schwab, declararon que la orden de Bondi era ilegal y sugirieron que no la cumplirían. Bowser afirmó que la ley no justifica
la cesión de la autoridad sobre personal del distrito a un funcionario federal. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, avanza con los planes para construir un segundo centro de detención migratoria de emergencia en el norte del estado, al que ha denominado Deportation Depot. Esto ocurre poco más de un mes después de que DeSantis inaugurara Alligator Alcatraz, el controvertido centro de detención de tiendas de campaña y remolques en un aeródromo abandonado en medio de los Everglades. El objetivo no es solo albergar a personas indefinidamente, dijo el señor DeSantis en conferencia de prensa ayer jueves. Dijo, queremos procesar, preparar y luego devolver a los inmigrantes indocumentados a sus países de origen. Ese es el objetivo. Fin de la cita. El centro se ubicará en un estado penitenciario vacío, en un sitio penitenciario vacío en el condado de Baker, una zona rural entre Tallahassee y Jacksonville. DeSantis afirmó que albergará a 1.300 detenidos y que el costo del centro será reembolsado por el gobierno federal, la misma promesa que hizo a los contribuyentes de Florida sobre el centro de los Everglades. Indicó que los vuelos de deportación partirán del aeropuerto de Lake City, a unos 15 minutos de distancia. La represión migratoria de Donald Trump está afectando a cada vez más migrantes sin antecedentes penales. Alrededor del 37% de los arrestos realizados por las agencias de seguridad el mes pasado fueron de personas sin antecedentes penales ni cargos pendientes en los Estados Unidos, según datos federales recopilados por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley y actualizados esta semana. Esta cifra representa un aumento respecto al 3% registrado en el mes de diciembre, el último 13%, el último mes completo de la presidencia de Joe Biden. La tormenta tropical Erin continúa su trayectoria hacia el oeste, camino a convertirse en un huracán mayor este fin de semana y el primero de la temporada atlántica del 2025, según los meteorólogos. Según el aviso emitido a las 11 de la mañana, hora del este del día de ayer, Erin se encontraba a unos 1.430 kilómetros al este de las islas de Sotavento del norte, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 96 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes, tras haber ganado fuerza desde la mañana, según el Centro Nacional de Huracanes. Si Erin mantiene su trayectoria, se espera que se fortalezca como huracán para las 14 horas de hoy, las 2 de la tarde, y se convierta en un huracán mayor de categoría 3 o superior en 3 días, según el Centro de Huracanes. Las autoridades chilenas informaron sobre la detención de Alfredo José Enríquez, un hombre de 30 años que, según las investigaciones... María Teresa Chacín, WhatsApp de audio. Dios. Disculpen. Perdón, les estaba leyendo. Las autoridades chilenas, repito, informaron sobre la detención de Alfredo José Enríquez, un hombre de 30 años que, según las investigaciones, es un presunto líder de la banda criminal Tren de Aragua e implicado en el secuestro y asesinato del militar venezolano Roland Ojeda. Enríquez, apodado El Gordo Alex, había huido de Chile después de la muerte de Ojeda en febrero del 2024, pero regresó recientemente al país, según la Fiscalía chilena. El coordinador del equipo de crimen organizado y homicidios, Héctor Barros, explicó que se sospecha que su regreso buscaba rearmar los distintos brazos de esta estructura criminal transnacional, cita textual. El Tribunal Federal de Estados Unidos aprobó la reprogramación de la audiencia final para la venta de las acciones de la empresa matriz de la refinería Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela. Así lo informó la agencia de noticias Reuters en el día de ayer. La audiencia que decidiría al ganador de la subasta estaba prevista para el próximo lunes 18. Según la información de Reuters, el aplazamiento se aprobó después de que se presentaran 2 ofertas no solicitadas por finales
filiales del fondo de cobertura, Elliott Investment Management y la casa de materias primas Vitol. Esto ocurrió a pesar de que el oficial judicial que supervisa el proceso había recomendado previamente la oferta de una unidad de la minera Gold Reserve. Y a las 9:20 vamos con nuestro editorial del día de hoy. Hemos leído la noticia del señor DeSantis anunciando un nuevo centro de detención en el norte del estado. Con indudable sarcasmo, lo ha llamado Deportation Depot. Será porque en Home Depot hacen la mayor cantidad de razias y de reclutas de inmigrantes, y de Home Depot los llevarán entonces a Deportation Depot. Se insiste en que la idea, y es la publicidad que maneja la señora Kristi Noem, es limpiar de criminales a las calles de los Estados Unidos. Pero como dijimos, leímos en la misma noticia que seguía después, el 37% de los arrestos son personas que no tienen ningún tipo de antecedentes, ningún tipo de prontuario, absolutamente nada de eso. De lo que se trata es del odio terrible contra el inmigrante y fundamentalmente contra el inmigrante hispano. De Alligator Alcatraz, cuyas imágenes vemos allí, a Deportation Depot, pues lo que viene es la racia. No quieren al inmigrante, definitivamente. No es que no quieran al delincuente, no quieren al inmigrante. Y está más que comprobado que el inmigrante, legal o no, es el que menos comete delitos en el país. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista. A las 9:25 de la mañana vamos ahora a la ciudad de Washington, donde está el periodista Luis Botello, fundador y presidente del Media for Democracy Foundation. Luis, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Miguel, por tenerme en tu programa. Luis, a ver, estamos a horas apenas ya del encuentro allá en Anchorage, en Alaska. ¿Qué informaciones estás manejando a esta hora, poco antes de que se dé la cumbre ya? Y bueno, como ya podríamos ver, hace pocos minutos, tal vez hace una hora, partió el presidente Trump con toda su comitiva. Pudimos ver el avión y una delegación muy grande. Tenemos entendido que está junto a la secretaria de prensa, Karen Levitt. También tiene una delegación muy fuerte en toda el área económica, el secretario de Comercio, Mr. Howard Lutnick. También iba el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Estaba el director de la CIA, Joe Ratcliffe, y también el enviado especial del presidente Trump para los asuntos de Rusia, Steve Witkoff, quien se ha reunido ya varias veces con el presidente Putin. Lo que indicaría que la discusión va a ser no solamente basada en Ucrania, sino que también hay algún interés de intercambio de información de materia comercial. Pero acaba de partir el avión hacia Alaska, donde se va a realizar la reunión en la base militar de Elmhurst Richardson, en Anchorage. Como sabrás, en Alaska era territorio de Rusia y que fue comprado por Estados Unidos en 1867. Ahora, y Luis, que todavía conserva algunas comunidades que hablan ruso todavía. Así que ahí será la reunión esta tarde, en hora acá del este de Estados Unidos. Luis, me llamó mucho la atención que no mencionaste a Marco Rubio, no subió al avión. Sí, interesante. También estaba, disculpa, no lo mencioné, pero Marco Rubio, se han podido notar, no ha tenido realmente un protagonismo muy grande, especialmente en el tema de Rusia. Pero veremos, pareciera que
el peso grande de esta discusión lo ha tenido el enviado especial Witkoff, quien ha sido el que prácticamente allanó, no fue Sí, Rubio, fue Witkoff quien realmente allanó la preparación para esta visita. pero es curioso que no vaya Marco Rubio y está Sergei Lavrov, que es su par en No, Rusia. Ah, Rubio sí, está sí, en Argentina. sí va Marco Pero, Rubio. pero, 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 como digo, el protagonismo realmente fue basado más bien en Witkoff, quien fue el enviado especial que ha estado más de cerca con Putin. A ver, y el presidente ha dicho que no cree, no tiene mucha confianza en que se tenga éxito la reunión, le da apenas un 25%. ¿Por qué? El presidente reduce sus expectativas. Bueno, porque hay que recordar que esta no es la primera vez que el presidente Trump ha intentado lograr el famoso acuerdo de paz. Recuerda que el presidente Trump, una de sus principales promesas de campaña fue precisamente lograr y conseguir un acuerdo de paz en 24 horas de tomar posesión. Y eso se vio frustrado, no solamente que pasaron las 24 horas, sino que se volvieron a dar otros intentos en donde elevó demasiadas expectativas y terminó siendo Ucrania. ¿Recuerdas esa reunión con el presidente Zelensky en la Casa Blanca, Ujú. donde quedó realmente, donde prácticamente Zelensky sale enojado, se termina esa reunión de manera abrupta Sí, sí, y sí. el presidente Trump recibe unas críticas impresionantes por esa falla? Entonces creo que está tratando de controlar expectativas, sabiendo que con Putin su historia es de no cumplir lo que dice y de fallar a todos los intentos de paz que se han hecho, no solamente en esta administración, sino en las anteriores. El señor Putin, con mucha habilidad, ha elogiado al señor Trump. Al señor Trump le gusta que lo alaben, ya eso es moneda de su corriente, ¿verdad? Adularle. Y el señor Putin no se quiere quedar atrás, le ha elogiado mucho y lo considera pues todo un líder de la paz, pero ha minimizado el tema de la guerra. Para Putin lo que van es hacer negocios, van a hablar de negocios. ¿Qué ves ahí? Sí, ¿Qué se bueno, dice, Luis? no, definitivamente. Aquí es un poquito, hoy, casualmente en la mañana, en los corrillos de Washington, el tema es ese, el tema es la preocupación que existe dentro de los expertos de que esto se convierta en una división de riquezas Mm, y una partición de las riquezas, no solamente de Ucrania, sino del mundo, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, donde se reunieron Francia, Inglaterra, Rusia y prácticamente se dividieron el este de Europa. Piensan que esto pudiera ocurrir, especialmente porque Putin viaja también con toda su delegación que se dedica a los negocios. ujú. Está dentro del ministro no solamente de Exteriores, está el de Comercio, está el que maneja la bolsa de valores, que es el que invierte y pone fondos para ver dónde va, dónde está el crecimiento. Y esa composición da todas luces la sensación de que es muy posible que el tema de Ucrania haya sido, como que dice, la parte, la careta, ¿no? Ya. Pero que en el fondo hay más bien negociaciones comerciales y que recordemos que la primera condición que puso el presidente Trump a Zelensky para cualquier paz era que le diera los derechos de los minerales raros a los Exactamente. Estados Unidos que tiene Ucrania. Entonces, es muy extraño todo. La gente todavía no entendemos en Washington al final cuál será el propósito, pero cuando muere mucha gente todos los días, cualquier oportunidad de lograr la paz hay que permitirla. Y es lo que creo que todo el mundo acá está viendo a ver qué va a ocurrir. El Sí. mejor escenario es que Putin acuerde algún tipo de proceso de paz, eh, pero que en el fondo, sin Zelensky y sin los líderes de Europa,
sería muy difícil que ocurriese. Luis, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos. Luis Botello es el fundador y presidente de la Media for Democracy Foundation. Nos habló 36 minutos de la mañana. Hacemos ahora contacto con Mercedes de Freitas, la directora de Transparencia Venezuela en el exilio. Mercedes, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muchas gracias, César. Un placer estar aquí. Mercedes, la señora Pam Bondi, la fiscal de la administración de Donald Trump, dijo de manera tajante que se le habían incautado a Nicolás Maduro más de 700 millones de dólares en bienes. Y lo dio como una acción puntual contra Nicolás Maduro. Habló de una casa en la República Dominicana, habló de una granja de caballos, de vehículos, joyas, pero la señora Bondi no precisó que esas incautaciones son del pasado y que en realidad no pertenecen directamente o no están atribuidas directamente a Nicolás Maduro. Tengo entendido que la casa en República Dominicana, la mansión, por ejemplo, era la de Samar López Bello, igual con otras cosas aquí en Florida. Realmente, ¿cuál es la situación allí? Porque una cosa es que se quiera vender la acción enérgica contra Maduro, al que le subimos el precio por su cabeza a 50 millones de dólares, y otra que realmente se le haya hecho una acción contra él. ¿Cuál es la verdad, Mercedes? Bueno, yo creo exactamente lo que tú estás diciendo, pero además creo que hay mucha más información que se puede presentar. Creo que sí es parte de una acción en donde se le está señalando y se le está diciendo no solamente a Maduro, sino a todas las personas que operan, que facilitan y que son testaferros de todo el grupo en el poder, que hay una operación que va hacia adelante, ¿no? Lo que nosotros hemos encontrado y estamos publicando hoy, exactamente en este momento, en este minuto, es que hay muchísimos más bienes incautados, ¿no? Nosotros solamente con los expedientes a los que hemos tenido acceso y los que mencionan bienes, hemos identificado 745 activos entre, por supuesto, relojes, caballos, pero también casas, mansiones, helicópteros, aviones, cuentas, mucho dinero, muchas cuentas, mucho dinero está en cuentas y en efectivo. Bueno, otra cantidad de bienes. Esos 745 activos, Ujú. según lo que indican los expedientes, alcanzan en dólares una cifra de más de 3.800 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que la información, la poca información a la que nosotros hemos tenido acceso, hay mucho más, Ujú. es mucho más entonces de 700 millones, como decía la fiscal Bondi, es Sí. un número que se acerca más bien a 4.000 millones. Y hay una poca información acerca de dónde están esos bienes ahora, porque Ujú. como tú bien decías, nosotros imaginamos que la granja de caballos que mencionan es el Aras de Andrade, Ujú. ¿verdad? Estaba en Florida y eso fue en el 2019. Pero ¿qué pasó con esos caballos? Se murieron, les dieron de comer, los vendieron y el dinero está en unas cuentas. Entonces hay Ujú. mucha información que a los venezolanos nos interesaría conocer y además saber cómo protegen esos bienes en todos los países. La verdad es que en Estados Unidos es una parte. Sí. Quizás la fiscal se refirió solo a lo que ellos tenían confiscado en Estados Unidos. Pero de acuerdo a la nota que nosotros vamos a publicar hoy, hay muchísimo más en España, en Colombia, en Argentina, en Ujú. Andorra. Sin embargo, hay que distinguir quién solicita la confiscación de en dónde está el bien, Ujú. pues son dos cosas distintas, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, puede sumar todo lo que ha pedido que se congele en Suiza o en Ya. España, en Liechtenstein, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complejo como vemos, ¿no? Fíjate, Mercedes, que a raíz del anuncio de la señora Bondi, en Venezuela el que habló fue Diosdado Cabello y lo tomó a mofa, ¿verdad? Porque se agarró precisamente de esas imprecisiones del anuncio de la señora Bondi y dijo, las cuentas mías son cuentas por pagar.
Bueno, como el señor Cabello tendrá muchas cuentas que pagar con la justicia, evidentemente, pero en el caso puntual de Maduro y Cabello, ¿qué sabemos, Mercedes? Bueno, lo que sabemos es que hay una relación de Maduro y de Cilia Flores, la verdad es que se sabe muy poco directamente a su nombre, ¿no? Ujú. Lo que sí está identificado es las personas que tenían relación con él. Por ejemplo, se dice que Samar López era testaferro, bueno, por su relación familiar con Tarek El Aissami. Sin Ya. embargo, hay quien dice que él negoció y que también está haciendo negocios con la familia de Maduro. Ujú. Hay bienes que sí están a nombre de personas mucho más ligadas al presidente Nicolás y a Celia Flores, los hijos. Recuerdas que además hay montos por temas de narcotráfico. Entonces ahí, eso es un mundo que uno puede explorar por encima cuando llegas a los expedientes, pero que en realidad a los venezolanos necesitaríamos tener mucha más fuerza y mucha más Mm. capacidad de ir hacia el fondo, pero para eso necesitamos tener un fiscal venezolano. Claro. Y porque ni siquiera la oposición, que a lo mejor es aceptada en algunos países, o sea, el presidente eh, Edmundo, pudiéramos decir, bueno, pero es que hay países que aceptan el mundo, sí, pero no tiene una estructura de gobierno para pedir la información a los órganos de la justicia del resto de los países. Entonces, mientras tanto, nosotros sí creemos que deberíamos seguir investigando y ahí una cosa positiva es que tenemos organizaciones y periodistas de investigación en todas partes tratando de investigar, identificar dónde están esos bienes, sacarle la foto, señalarlos, pero también tenemos que ir recabando toda esa Ujú. información para ver si podemos proteger ese dinero para los venezolanos. Claro. A mí me preocupa mucho que no se dé la discusión con seriedad acerca de la creación de un fondo independiente custodiado por entes que queden fuera de toda duda de credibilidad y de transparencia y que permita que ese dinero esté protegido, esté bien manejado, gerenciado, administrado y que, ¿por qué no? Pensar en fórmulas que nos permitan utilizar ese dinero para apoyar a los venezolanos que están en las peores situaciones, ¿no? Hablando de cuentas por pagar, para tomar la frase de este Es- señor Cabello, eh, esos dineros, es decir, 4.000 millones por la medida bajita, ¿verdad? Es lo que nos has comentado en este. Eso es mucho dinero. Ese Mucho. dinero, ¿quién administra eso? ¿Quién administra las propiedades, los bienes? Sí. Bueno, mira, sabemos que los diferentes países tienen entes dedicados a la custodia de fondos confiscados, pero no tenemos información de qué hay dentro de esos organismos. En Estados Unidos hay uno, en España, Francia, Portugal, en todos los países tienen, pero a lo mejor es una oficinita en Portugal o un departamentico en España. Entonces, nosotros como organización hemos pedido información, pero bueno, no tenemos la capacidad legal para Ya. exigirla. Y esa es una de las tareas pendientes. Lo que por eso es que nos parece tan importante que se discuta públicamente la posibilidad de crear un fondo independiente, digamos, que maneje el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, un órgano que esté más allá de dudas de que sabe administrar fondos, de Ujú. que sabe hacerlo, que haya mucha transparencia acerca de esos fondos y que los países puedan llegar a acuerdos políticos para que esos bienes pasen a ser custodia de un solo ente, ¿no? Que no se pierdan en otros pagos. Nosotros sabemos que cuando hay confiscaciones, la verdad es que la posibilidad de conseguir reparación con esos fondos es muy baja. La recuperación es siempre un porcentaje bajo porque el país que hace la confiscación se queda con una parte de ese dinero por el tema de Ajá. la administración. Entonces, por Claro. supuesto, hay gobiernos en que no les interesa devolver el dinero. Por Ya. eso es mi llamado a la urgencia de discutir seriamente la posibilidad de la creación de un fondo Ya. independiente, porque no solamente estos fondos, y dame unos minutos, un minuto. Están los fondos también que no son producto de confiscaciones por temas de corrupción o narcotráfico, sino que son fondos que estaban fuera de la República y que no se le entregaron su custodia al gobierno de Maduro cuando hizo fraude en las elecciones pasadas, ¿no? Entonces,
hay una cantidad de fondos por allí que podrían estar resolviendo parte de las situaciones graves de salud y de alimentación, etcétera, a los venezolanos. Mercedes, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de Gracias. hoy. Saludos a todos. Mercedes de Freitas dirige la ONG Transparencia Internacional Venezuela en el exilio. 9:46 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso vamos a la ciudad de La Paz, porque el domingo hay elecciones presidenciales en Bolivia. Y ahora a las 9:50 de la mañana vamos a la ciudad de Denver, donde está Mike Lasusa, quien es subdirector de contenido de la organización Inside Crime. Mike, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Hola César, gracias por el espacio. He leído que han revelado ustedes que se hizo un informe sobre el Tren de Aragua que dio pie para la calificación de terrorista y una serie de medidas que tuvo la administración Trump. Pero el informe se redactó, se levantó sobre información falsa. ¿Nos podrías contar, Mike, por favor? Sí, es básicamente una base de datos de una organización que se llama el Centro para una Sociedad Segura y Libre. Y esta organización difundió unos hechos falsos, básicamente, que atribuyeron crímenes al Tren de Aragua que realmente no pasaron. ¿Y con qué objetivo esta organización para la democracia, el nombre es muy largo, se me fue, cuál era la intención de esta organización? La organización es un centro de pensamiento que enfocado en temas de seguridad en las Américas. Entonces comenzó a publicar un monitoreo de actividades del Tren de Aragua que supuestamente rastrea crímenes atribuidos a la banda. ¿Y esta organización quién la dirige? ¿Quiénes la integran? Ahora el nombre del director es Leonardo Coutinho, pero antes era un hombre llamado Joseph Humire. Y ahora él es un funcionario en el gobierno de Trump con un cargo importante en el Departamento de Defensa. Ah, caramba. Leo aquí lo siguiente. Pese a la falta de respaldo de inteligencia en el informe sirvió como justificación para la designación oficial del Tren de Aragua como organización terrorista. Pero lo más importante, la invocación de políticas migratorias agresivas como la ley de enemigos extranjeros. Es decir, Mike, ¿formó todo esto parte de una estrategia para crear todo el ambiente contra la migración venezolana? Bueno, no sabemos la intención Sí. De la publicación de estos eventos falsos, pero sí, viene en un contexto de que los eventos en sí no son tan relevantes, pero para dar un ejemplo, encontramos un caso en que la organización publicó un evento que dice que un miembro del Tren de Aragua atacó a una persona con un cuchillo frente a un club nocturno, pero nos pusimos en contacto con la policía de esa ciudad y nos dijo que ese ataque no pasó. Entonces es un caso representativo de los otros casos que encontramos. Muy bien. Y esta organización, este think tank, ¿funciona de qué manera? ¿Funciona en Washington, Mike? Sí, tiene sede en Washington. ¿Y la financia? ¿Quién lo financia? No sabemos, eso no es algo que investigamos. ¿Y este señor Humire o Humire, qué cargo tiene ahora en la administración Trump?
Otra vez es un nombre muy largo, pero Ajá. básicamente él está encargado de la estrategia militar y la política de seguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos Ujú. para América Latina y el Caribe. Bueno, el antecedente no pinta muy bien si ya ustedes descubrieron que la información era falsa, ¿no, Mike? Pues no es solo que la información era falsa, es que también la organización difundió más información que no estaba verificada o Ujú. proviene de fuentes partidistas. Entonces, sí, creo que forma parte de un intento de exagerar la presencia y las actividades de la banda. Mike, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a usted. Mike Lasusa es el subdirector de contenido de la organización Inside Crime. Nos habló desde la ciudad de Denver. Son las 9:56 de la mañana. Dicen que hay lugares donde la tierra guarda secretos tan profundos que parecen susurrar desde otro tiempo. En Dhofar, al sur de Omán, 4 colosales agujeros interrumpen el paisaje como heridas abiertas en la roca. Entre ellos el imponente Kaf Teik, 211 metros de profundidad y 150 metros de ancho. El Tawi Atair, Pozo de las Aves, recibe visitantes que caminan por senderos de concreto, mientras el canto de pájaros distorsionado por el eco envuelve el aire. No todos son así de amables. A 40 minutos la peligrosa fosa Hit, bordeada de barro resbaladizo, obliga a colocar vallas y advertencias. Durante una visita reciente, un turista estuvo a centímetros de caer al vacío. El gobernador local insiste, la seguridad es prioridad. Pero en la leyenda popular, el origen de estos cráteres no está en la geología, sino en impactos de meteoritos venidos del espacio. La ciencia, sin embargo, habla de un proceso milenario. Agua filtrándose en la piedra caliza, formando un ácido que disuelve la roca hasta abrir estas gigantescas bocas. Hoy las autoridades promocionan los sumideros como parte de un turismo sostenible que atrae cada año a miles de visitantes en busca de naturaleza y autenticidad. Algunos dicen que cuando te asomas el eco no solo devuelve tu voz, tal vez devuelve algo más del pasado o del espacio exterior. A las 9:58 de la mañana vamos ahora sí a la ciudad de La Paz, donde está el abogado y analista político Paul Antonio Coca. Paul Antonio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Hola, hola, muy buenos días, un fuerte abrazo, saludo desde la ciudad de La Paz, sede de gobierno de Bolivia, un país que está pronto a tener elecciones. En Bolivia se llaman elecciones generales porque un solo día para elegir presidente, vicepresidente, 130 diputados, 36 senadores, 9 supraestatales. Y así es el sistema boliviano, por eso se llaman elecciones generales. Muy buenos días. Paul Antonio, por lo visto, la larga influencia de la izquierda, del partido MAS, primero con Morales, luego con Arce, ya está por desaparecer. ¿Es así? En teoría sí. ¿Por qué? Porque las diversas encuestas, sondeos, reflejan lo que el país vive. Los gobiernos de izquierda boliviano de 20 años nos han llevado a una absoluta pobreza. Esa es una realidad. Estamos en el pleno de una crisis económica brutal y terrible que está afectando a todo el país. En Bolivia, por ejemplo, no hay dólares. Sí, el dólar ya no se lo puede conseguir fácilmente, increíble. Todos los precios de los alimentos, bienes de consumo, que en Bolivia se denomina la canasta familiar, han subido a tan nivel que no alcanza, el dinero ya no alcanza, no abastece para nada, la calidad del empleo ha bajado, es decir, si el socialismo quería absolutamente igualdad en Bolivia, lo ha conseguido, la igualdad
de que todos estemos así, en pocas palabras, empobrecidos y sin dinero. Pero obviamente la clase gobernante es la que, hay que decirlo, disfrutan de jugosos sueldos, beneficios a costa del pueblo boliviano. Entonces, todo esto nos ha llevado a que el socialismo en Bolivia está en crisis. Y esa crisis es latente y estamos a 2 días de las elecciones generales. Todos los sondeos indican que la izquierda tendría que ser en las urnas este día domingo 17 Mm. absolutamente golpeada políticamente hablando, por cierto. Tendría que ser sin ninguna posibilidad de tomar el poder. Pero aquí es donde hay que decir el pero, A ver, el famoso ¿cuál es el pero. pero? Hay muchas dudas sobre lo que pueda llegar a suceder este día 17 de agosto. ¿Por qué? Hemos visto en Venezuela, hemos visto en Nicaragua. Los partidos de izquierda no son los que dejan el poder así por así, de buenas a primera o de manera fácil, no lo hacen. Directamente algo siempre se traman. Espero yo estar equivocado, que mis dudas sean, aunque son razonables, disipadas y que exista una fiesta democrática, pero no hay posibilidad de que este Ya. día domingo la izquierda gane en Bolivia. ¿Cuáles son los principales candidatos, los que tienen más apelación o están mejor en las encuestas de opinión? A los candidatos en mi país hay que dividirlos en dos, en los bloques de izquierda y el bloque de oposición. El bloque de oposición son Samuel Doria Medina de la Alianza Unidad, Jorge Tuto Quiroga de la Alianza Libre y Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano. Más abajo, Manfred Reyes Villa de la Alianza APB Súmate. Y en el lado de la izquierda habían varias candidaturas, pero una de ellas, la de la alcaldesa del Alto, Eva Copa, se baja y el principal candidato de la izquierda en este momento es Andrónico Rodríguez, que es de la línea de Evo Morales, aunque Evo Morales está absolutamente en su propio juego. Evo Morales ha llamado a que la población boliviana vote nulo. ¿Por qué? Porque él no está en la papeleta, claro, ni siquiera está habilitado para ser candidato, pero él sigue insistiendo. Entonces, ese es el panorama que se puede dar. En Bolivia hay lo que se denomina elección abierta. En este momento decir quién pudiera ganar es muy prematuro, porque muchos candidatos, especialmente Doria Medina, Tuto Quiroga, han estado en casi un eh, empate técnico por milésimas, ganaba uno sobre otro, no diré quién porque estamos en Bolivia en silencio electoral y Reyes Villa y Rodrigo Paz apuntan a ser la sorpresa electoral, pero no hay que descontar. El Mm. principal candidato de la izquierda boliviana, que actualmente es el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. ¿Por qué cambian la cúpula militar 3 días antes de las elecciones, Pablo Antonio? Eso es una situación que está generando susceptibilidad en la población. No hay que olvidarnos que en Bolivia el capitán general de las Fuerzas Armadas es el presidente y el presidente tiene la potestad de decidir absolutamente qué es lo que va a hacer con el alto mando militar. Ujú. Hay mucha situación de susceptibilidad a falta de 2 días para las elecciones, por si acaso. ¿Estarán tramando algo? Es una gran posibilidad. ¿Por qué? Porque no confiamos en que el gobierno de izquierda en Bolivia, que ha estado 20 años, quiera hacer eso. Pero es una paradoja lo que también sucede en Bolivia, porque supuestamente el gobierno que tiene que irse cambia alto mando militar, Ujú. aprueban contratos de explotación de litio que favorece a chinos y a rusos, no a los bolivianos, cuando están a algunos meses de irse del poder. Entonces, esto del alto mando militar obviamente responde a la decisión del presidente, eso es algo ineludible, y esperemos que obviamente no sea para una situación de entorpecer el proceso de elecciones que tenemos en pocas palabras este domingo. A ver, eh, ¿qué nos puedes decir de Samuel Doria Medina? De Samuel Doria Medina, bueno, voy a decir poco porque la ley electoral boliviana me obliga ya ahora a hablar muy poco sobre candidaturas, por si acaso, dentro de lo que es el silencio electoral boliviano. En este momento es candidato de oposición que obviamente ha estado en una intensa campaña política para ganar, obviamente, las elecciones y que hay una posibilidad también de que él pueda, no digo ganar, porque ningún resultado en Bolivia
de acuerdo a encuestas y sondeos, da un ganador en primera vuelta. Eso quiero decirlo. Ujú. Todos apuntan a una segunda vuelta. Las diversas encuestas y sondeos muestran que la segunda vuelta se daría entre dos de oposición, entre dos Ya. candidaturas de oposición. Si todo sale bien, tendría que ser así. Caso contrario, bueno, ya será motivo de otro análisis respectivo. Y, por ejemplo, porque estoy viendo acá los sondeos de opinión, Samuel Doria Medina está liderando y figura Jorge Tuto Quiroga, quien ya fue presidente de Bolivia. ¿Qué posibilidades se le ven a Quiroga en este momento? Claro, repito, por el tema de ley electoral puedo hablar muy poco y Ujú. soy yo muy respetuoso de la ley de mi país. Sin embargo, es una gran posibilidad que exista segunda vuelta entre ambas personas. Es una Ya. gran y enorme posibilidad, pero obviamente en Bolivia tenemos la susceptibilidad de qué puede llegar a suceder realmente. No nos olvidemos que si este domingo se realizan las elecciones, serían la onceava u 11, como quieran verlo, elección en Bolivia desde que el país mío retornó a la democracia en 1982. Y el 2019 hubo fraude. Evo Morales hizo un fraude a su favor y sabemos cómo terminó eso, Ujú. con su salida y huida del país por hacer fraude en mi país. ¿Qué sucede? Sucede que el tema de la sombra del fraude sigue estando presente. Pero es Ujú. que eso es una situación de que, vamos a ser honestos, hay una gran susceptibilidad de la población respecto al fraude. O sea, según las encuestas y sondeos, no voy a dar nombres por la prohibición de la ley electoral, pero tendría que ser una segunda vuelta, primero. Sí. Segundo, entre candidatos de oposición. Pero en Bolivia, en una elección abierta, todo puede llegar a pasar. Y yo sigo diciendo, cuidado que la izquierda en Bolivia haga algo, no precisamente de manera democrática, para no entregar el poder. ¿Por qué? Porque hemos visto que en Venezuela, aunque la oposición triunfa, la izquierda sigue gobernando y no quiere dejar el poder. Lo propio en Nicaragua y ni qué decir con la República de Cuba, por cierto. A ver, en las mismas encuestas hablan de un 30% indeciso. Es un porcentaje muy alto de indecisos a pocas horas ya de la fecha electoral. Esos indecisos, eh, ¿qué características tienen, Pablo Antonio? Resulta que ese tema de los indecisos en Bolivia siempre ha dado, siempre ha existido en cada elección. Y esos indecisos pueden, como se dice, volcar el tablero, un término muy boliviano, o decidir el ganador, si queremos hablar en palabras sencillas. ¿Por qué? A diferencia de años anteriores, donde Evo Morales era el candidato supremo y presidente que no quería dejar el poder, esta elección es una elección abierta. Hay Ujú. indecisos de oposición que no saben por cuál candidatura de oposición van a votar. Sí, correcto. Hay indecisos de oposición que no saben si por Doria Medina, por Tuto Quiroga, Rodrigo Paz, Reyes Villa, Pavel Aracena, más abajo, etcétera. Ya. Pero también, a diferencia de anteriores elecciones, hay también indecisos del oficialismo, es decir, Mm. personas que votan por el socialismo, pero que no saben por cuál candidatura oficialista van a votar. Es decir, ¿por qué? Primero, porque Morales no está en la papeleta al estar inhabilitado. Segundo, porque el actual partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo más IPCP, es el responsable de la crisis y que Ya. fracturó y destrozó la economía nacional. Entonces, muchos no quieren apoyar a la oposición, pero no saben a cuál candidatura oficialista van a apoyar. Entonces, por eso es la cifra elevada de indecisos que Ya. hay en Bolivia en este momento. Como última pregunta, en la eventualidad de una segunda vuelta, ¿para cuándo sería? La segunda vuelta electoral en mi país, que es una posibilidad real y evidente, está programada para lo que es el mes de octubre. La segunda vuelta electoral, si en Bolivia se cumplen los absolutamente pronósticos, tendríamos que estar el domingo 19 de octubre en Ya. segunda vuelta electoral. Muy bien. Pablo Antonio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, yo quedo un agradecido, un fuerte abrazo desde La Paz a todos ustedes. Muchas gracias. Pablo Antonio Coca nos habló desde La Paz. 10:10 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. El hambre como instrumento de guerra.
la geopolítica del hambre, el uso del alimento como arma política y económica. El propio Papa León XIV ha denunciado esta práctica, la ha condenado por los sucesos de Gaza, y es un tema realmente delicado y lo vamos a abordar en la mañana de hoy en la ciudad de Boston con la doctora Marianela Herrera. La doctora Herrera es médico con doctorado en nutrición, con énfasis en el área de seguridad alimentaria y políticas públicas alimentarias nutricionales. Ella es profesora asociada en la Universidad Central de Venezuela y profesora invitada en Framingham State University y Simmons University en Massachusetts. Ella está en Boston. Y aquí en Miami nos acompaña la internacionalista y periodista también, María Teresa Romero. María Teresa, Marianela, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Mi primera pregunta, este concepto de geopolítica del hambre es nuevo. Usar el hambre, la alimentación, como un instrumento bélico de dominación, de enfrentamiento. Voy a comenzar con la doctora Herrera. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por esta oportunidad. Y fíjate, el control sobre los alimentos aparece desde que se inició la revolución agrícola hace más de 10.000 años en la humanidad. Cuando el hombre realmente deja de ser recolector, cazador y entiende que hay manera de protegerse contra el hambre que va a aparecer cuando ya no hay disponibilidad de alimentos por razones básicamente en aquel allá y entonces climáticas verdaderamente que impedían a la gente, a aquellos humanos, salir a buscar alimentos, y se dan cuenta que la agricultura da para conservar esos alimentos, aparece el primer conflicto bélico por el control de esos alimentos. Entonces eso es tan antiguo como la civilización, lamentablemente. Y ya ahondaremos más en eso. Ya lo veo. Bueno, la referencia histórica que ha dado Marianela es maravillosa, pero viniendo al presente, María Teresa, ¿qué es lo que tenemos hoy por hoy en el planeta? Bueno, buenos días, César, Marianela. Encantada de estar aquí con ustedes, con un tema tan doloroso, pero lamentablemente es así. Uh-huh. Los seres humanos o la maldad del ser humano puede llegar a tanto hasta controlar y presionar con alimentos, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo eso lo vemos en los contextos de guerra civil. Yemen en este momento, por ejemplo, hay una situación terrible que cómo controla la hambruna. Vamos a otro caso actual, muy actual, Ucrania, por ejemplo. En la guerra de Ucrania hemos visto cómo dos productores de granos pues tienen en jaque no solamente a sus propias poblaciones, sino a otros que dependen del trigo. Tenemos otro ejemplo muy duro, muy triste, que es el de Gaza. Y podrían decir allí los dos actores principales, es decir, Israel y Hamás, están utilizando los alimentos para controlar y presionar, y se ha dado hambruna en el norte de Gaza. Y eso ha sido denunciado por varios organismos internacionales y por el propio Papa también. Los de Hamás no dejan entrar la ayuda humanitaria. Cuando entra la ayuda humanitaria, que de por sí es limitada por Israel, entonces Hamás va en contra de los camiones de esa ayuda, se hace de ese alimento, se los entrega a la gente que quiera. Sin ir más allá, tenemos el caso de Venezuela, donde un gobierno, y hay otros muchos casos en la historia, Cuba lo ha utilizado, casi todos los regímenes dictatoriales, pero en el caso de Venezuela, cómo se utiliza esas bolsas de comidas llamadas CLAP para manipular y para controlar a una sociedad. De modo que está vigente, está actual, César, y es muy lamentable. Marianela, María Teresa utilizó el término hambruna, y ese es un
término muy técnico. Creo que la primera vez que conocimos en el mundo ese término fue con el caso de Biafra, que también era un elemento bélico de por medio. ¿Qué se considera técnicamente como hambruna, Marianela? Fíjate, gracias por esa pregunta, porque esa pregunta ayuda mucho a poner en contexto lo que sucede en alguna región del mundo. Hay unas escalas que te van midiendo el impacto de las crisis y se van midiendo los niveles por los cuales va pasando esa crisis y cómo se va intensificando. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una crisis donde hay al inicio varios días sin que la gente, la población pueda acceder a alimentos, por ejemplo, caso de un desastre natural, tienes una inundación o tienes un huracán, van a pasar varios días con algunos obstáculos para que la gente pueda acceder a alimentos. Pero cuando se hace crónico y cuando llegamos a un nivel donde ya hay un impacto en la mortalidad de la población, y esto tiene unos indicadores específicos para mortalidad infantil, para mortalidad materna, para mortalidad en general, nosotros allí empezamos a hablar de hambruna. Por eso es que este es un término que no se puede utilizar alegremente, porque lo que implica es vidas también de las personas. Y recordemos que hay otros niveles que son sumamente severos, como la inseguridad alimentaria severa, donde nosotros vamos a ver imposibilidad para mantener una dieta variada y adecuada, con consecuencias a largo plazo, que son también terribles. Y estos pueden ser las antesalas de ese periodo de crítico, de crisis realmente, que es la hambruna final. En el caso de Gaza, ya que hablas de esa escala, Marianela, en el caso de Gaza, por ejemplo, que mencionó María Teresa, ¿están ya en nivel de inseguridad alimentaria severa o hambruna? Severa, sí, severa, porque el acceso, y recordemos la diferencia entre hambre e inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria se refiere al acceso, a la disponibilidad y a la utilización de los alimentos. Entonces, cuando tenemos un compromiso en alguno de estos pilares fundamentales, vamos a tener inseguridad alimentaria. Pero el hambre ya es una sensación física, es el compromiso físico ya con la sensación de dificultad en el organismo para reaccionar, para cumplir las funciones. Entonces, recordemos esa diferencia para poder poner además en contexto todo lo que ocurre en el mundo, que además, visto el nuevo panorama de FAO que acaba de ser publicado, resulta interesante mencionar. María Teresa, se ha manejado la información, dijiste que las dos partes en conflicto en Gaza son responsables de todo esto, y se ha utilizado, se ha dicho que el problema fundamental está en que Israel, el gobierno, no deja que sea Naciones Unidas, con su experiencia, la que pueda administrar la ayuda. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos gustaría conocerlo? Bueno, fíjate, César Miguel, sí, ciertamente Israel tiene la mayor responsabilidad porque desde octubre del 23, después de los terribles sucesos, bueno, decretó prácticamente un bloqueo de alimentos, de agua, de una serie de cosas, ¿no? Que eso se ha permitido la ayuda humanitaria, es cierto, pero Gaza ha pasado a ser por parte de Israel pues un objetivo de guerra muy preciso. Ellos quieren y han puesto a su disposición, como sabemos, una serie de exigencias que jamás no lo ha hecho. Y bueno, ellos van a estar ahí y no quieren, además, que ciertamente ni las Naciones Unidas ni nosotros intervengan, sino que actúen de una forma según sus criterios. Y ahí está el problema. Entonces, sí hay ayuda humanitaria que entra, pero entonces los de Hamas manipulan esa ayuda humanitaria, van en contra de los sitios donde los depósitos donde están esa ayuda, van en contra de los convoys que llevan la ayuda,
Es decir, por eso es que digamos que la situación y de responsabilidad es de ambos, por lo menos a mi criterio, ¿no? El mismo hecho de que jamás esté allí y haya controlado a la población como lo ha hecho durante años, porque no solamente es la cuestión alimentaria, sino todo, bueno, eso también hay que contarse. Por eso es lo que pasa es que está tan politizado el tema de Gaza, Sí. que entonces tú hablas con uno y te dicen una cosa y hablas con otro y te dicen otra cosa. Pero en realidad ahí la responsabilidad son de ambas y la original antes de este conflicto fue de Hamas, sin lugar a dudas. Marianela, al nivel de crítico que se ha llegado en Gaza, ¿qué sería lo ideal, lo correcto? Fíjate, una cosa es, y eso es pensar en lo ético y en lo correcto, realmente tiene todo el sentido del mundo, porque la población civil no tiene que sufrir los estragos y las consecuencias de tensiones políticas y de otro tipo de tensiones. El mundo ya está saturado y las guerras son una puerta abierta a la inseguridad alimentaria y al hambre. Entonces, acudir a los mandatos de Naciones Unidas y cumplirlos, donde se establece que la población civil debe mantenerse al margen y debe protegerse de estas presiones y de estos obstáculos para cosas tan básicas como obtener alimentos, agua, medicamentos. Ya estamos viendo todas las consecuencias de los conflictos armados de los últimos tiempos, incluyendo, por ejemplo, el conflicto de Ucrania que desestabilizó completamente el mercado del trigo a nivel mundial, incluyendo la puesta en marcha de una escalada inflacionaria en el mercado mundial de alimentos que todavía no se ha superado. Entonces son demasiados elementos que están afectando a la población civil y esa población civil, al afectarse, va a tener consecuencias a largo plazo. Todavía estamos viendo las consecuencias en China de esa hambre crónica que pasaron los abuelos hombres en la Revolución Cultural China y cómo están dando efectos en los nietos hombres en términos de esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Entonces hay que pensar mucho en lo que es correcto y en lo que es ético para proteger a esa población civil que no tiene absolutamente nada que ver con estas tensiones políticas. María Teresa, mencionaste el caso ucraniano y ya Marianela habló del problema del trigo. ¿Se dio en algún momento un acuerdo para que saliera trigo pasara por el Bósforo, verdad? Y Turquía tuvo... Sí. y el eso acuerdo fue, del mar, si sí, más no recuerdo, se llamaba el acuerdo del mar. No sé si Marianela lo... Sí, es que la recuerda el nombre. UNTAD de Naciones Unidas tuvo una gran iniciativa allí, la señora Rebecca Greenspan, que es la directora de esto. Exactamente. Y en la actualidad, ¿cómo va eso en el contexto de la guerra y la eventual cumbre que se va a dar ahora allá en Alaska? ¿Podrías comentarnos algo al respecto, María Teresa? No sé, César, exactamente cómo va, pero sí te puedo decir que parece que no se cumplió mucho. Yo creo que Rusia ha violado todo y lamentablemente no se ha seguido. No tengo los detalles, no puedo andar más allí. Pero antes que cierres, quiero recordar que hay también un aspecto de este problema que es bueno analizar y recordar, ¿no? Que es la compra de terrenos en otros sitios para hacerse de comida, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudita tiene en África ha comprado terrenos y para hacer allí bueno, su fortaleza de alimentos, pero para ellos. Pero eso va en detrimento de los países donde tiene esa suerte de depósitos, o no sé cómo llamarlos, ¿no? Es decir, hay una guerra también en ese sentido. China, tú que hablaste de China, China también ha tenido
esa modalidad y tienen varias partes del mundo. Ya no te estamos hablando de comercio, ya, o sea, es que están preparándose para el futuro, sea cual sea, y lamentablemente se prevé difícil, resguardándose de terrenos en otras partes del mundo. Mencionaste, Marianela, el caso de los descendientes, los nietos de aquellos varones chinos, hombres chinos, que pasaron la hambruna en los tiempos de la Revolución Cultural de Mao. Hablando de las consecuencias que dejan el hambre, el señor Humberto Tobar nos escribe: en Venezuela, para no ir muy lejos, el porcentaje de la estatura de los jovencitos ha disminuido debido a la falta de una dieta balanceada. Me gustaría un comentario tuyo al respecto, ya que María Teresa previamente habló de incluso la manipulación con las bolsas, las cajas del CLAP. Así es, y lamentablemente cuando vemos deficiencias en forma crónica de nutrientes, de proteínas, de calorías, nosotros lo que vamos a ver y encontrar es una adaptación a esas deficiencias de forma crónica. Es decir, el cuerpo va a seguir funcionando, pero va a sacrificar el crecimiento de la talla y el incremento de la talla para resguardar otras funciones vitales. Entonces esto hace que definitivamente sí, en quienes tienen, y sobre todo en países con unas extensas y prolongadas crisis económicas, vamos a ver entonces el detrimento en la talla, que además lo que hace es promover la vulnerabilidad en esa población, porque no es lo mismo que tú tengas un episodio, por ejemplo, más adelante, por la razón que sea, de infecciones, de una enfermedad, pero tu cuerpo lo puede manejar, que un cuerpo que está crónicamente adaptado al déficit y entonces le agregas encima cualquier impacto agudo. Pero esto lamentablemente no es solamente en Venezuela. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, el gran impacto que ha tenido en África. Todo lo que, y el último reporte de seguridad alimentaria de FAO expresa la preocupación por la región de África y el oeste asiático en particular. Y definitivamente, bueno, y tenemos, por ejemplo, los episodios de violencia últimamente de Haití, que también tienen una repercusión importante en el área de alimentación para la población. Entonces, vemos cómo al cierre de este informe para el 2024, habían unos 2.3 billones de personas en el mundo, sufriendo y expuestos a inseguridad alimentaria moderada o severa. No es poca cosa, no es poca cosa. Y ver esto que comentaba María Teresa de las localizaciones para estos reservorios de alimentos, si los podemos llamar de esta manera, es terrible cuando vemos el dato de África. Son los países más vulnerables, entonces, los que están sirviendo de reservorio de unos alimentos que no van a poder utilizar. Qué contradictorio, ¿no? Terrible, terrible. María Teresa, Marianela, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Han sido muy amables. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La doctora Marianela Herrera es médico con doctorado en nutrición, con énfasis en el área de seguridad alimentaria y políticas públicas. Y la doctora María Teresa Romero es internacionalista y periodista. 10:34 de la mañana. Antes de ir al corte, tengo información actualizada con relación a la cumbre de Alaska. Donald Trump afirmó que los ataques con drones rusos contra zonas civiles de Ucrania, que han ocurrido hoy, son un intento fallido de mejorar la posición negociadora de Vladimir Putin. Quizás sea parte del mundo, quizás sea solo su esencia, sus genes, su genética, dijo Donald Trump a los periodistas que le acompañan en el Air Force One. Pero él cree que eso le dará fuerza para negociar. Él está hablando de Putin, evidentemente. Creo que le perjudica, pero hablaré con él al respecto más adelante. En el Air Force One, Donald Trump también habló de los beneficios económicos para Rusia, al tiempo que advirtió de sanciones más severas si las conversaciones no fructifican. Y entonces dijo Donald Trump,
He notado que Putin está trayendo a muchos empresarios de Rusia y eso es bueno. Me gusta porque quiere hacer negocios, pero no los harán hasta que no resolvamos la guerra. Punto. Fin de la cita. Eso es lo más reciente que tenemos con relación a la cumbre en Anchorage, en Alaska, que les recuerdo está prevista para las 3:30 de la tarde, hora del este, aquí en los Estados Unidos. 10:36 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso vamos a Lima, en Perú. A las 10:40 de la mañana vamos a Lima, donde está la periodista Diana Seminario. Diana, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola César Miguel, encantada, buenos días. Diana, la señora Dina Boluarte, la presidenta, ha promulgado una ley de amnistía para policías y militares y esta medida es un desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué promulga la ley y por qué el desacato? A ver, primero, efectivamente se ha producido esta amnistía para los militares que llevan varios años procesados. Y en cuanto al desacato, para que haya un desacato tiene que haber una sentencia de la Corte que el Perú haya desacatado, valga la redundancia. En este caso no ha habido tal sentencia. Lo que ha habido es una exhortación del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortando a la presidenta Dina Boluarte a que no promulgue la ley que el Congreso había aprobado. Esta es la realidad. No hay en sí misma una sentencia de la Corte para que se produzca como tal un desacato. Lo que hay es una exhortación que la presidenta no ha escuchado, si se quiere, de algún modo. Ahora, para que la Corte se pueda pronunciar y sancionar o hacer una sentencia hacia un Estado, primero tienen que haberse agotado los canales internos, por decirlo de algún modo. Entonces, la ley, que efectivamente es bastante criticada y controversial, de hecho, la presidenta del Poder Judicial ha dicho que va a pedir que se inaplique, pero el derecho y el Estado de Derecho también tienen sus caminos. Por lo tanto, si se considera una norma inconstitucional, el camino es primero ir y presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Luego de ello, agotada la vía interna, se va y se acude a los organismos supranacionales, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que ha habido efectivamente es una exhortación para que la presidenta no promulgue una norma. Y la presidenta lo ha hecho, ¿no? Y de hecho, el día que ella hace esta firma de la ley, se refiere a eso, ¿no? Sin mencionar, por supuesto, a la Corte, dice que el Perú es un Estado soberano y que no va a aceptar ese tipo de injerencia, pero esa es la situación actual respecto a esa norma de amnistía. A ver, vamos al trasfondo político que suele haber en este tipo de medidas. ¿Quiénes son los amnistiados? ¿Qué hicieron originalmente? Bueno, como sabes, nuestro país sufrió el ataque de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en los 80. Entonces, de hecho, hubo acciones de guerra por parte de militares, policías y personas civiles que se denominaban los comités de autodefensa, que eran civiles, que estaban en las zonas andinas, como por ejemplo Ayacucho. ¿Qué ha pasado? De hecho, han habido excesos y estas personas han sido denunciadas, ¿no? Por estos excesos y delitos. Hay culpables que han sido condenados, pero también hay otros que llevan varios años, más de 20 o 25 años, en procesos sin sentencia. Entonces, la amnistía va hacia ellos que tienen años sin obtener sentencia también. Y para todos aquellos que aún con sentencia tengan más de 70 años. Esto es el hecho de la amnistía. Se está
haciendo aquellas militares, policías y civiles que participaron en la guerra contra el terrorismo en el Perú. Suena un tanto extraño, por no decir anacrónico. Estamos hablando de sucesos de hace 40 años, Es que ¿verdad? esa es la justicia en el Perú, que se puede tener a una persona procesada por 40 años. Es lamentable decirlo, pero es la verdad. Es una justicia, creo que has usado la palabra exacta, anacrónica. Y estos señores, ¿dónde han estado? ¿Han estado en la cárcel? Por ello se le... Muchos de ellos en la cárcel, efectivamente, con prisiones preventivas. Y muchos, la vez pasada entrevistaban a un abogado penalista que ha defendido a muchos de estos personajes y decía, ¿no? Mis clientes en el proceso se me iban muriendo, porque ya son personas, si hablamos de hace 40 años, 45 años, Sí, son personas que eran oficiales, militares, que han pasado mira cuántos años y que en muchos casos no se han obtenido sentencias. Todavía, por ejemplo, se reabierto un caso hace poco que fue el motín de presos de terrorismo denominado El Frontón, donde hubo efectivamente, entró la Marina de Guerra del Perú, hubo un motín que fue, digamos, acallado, hubo muertos, y eso ocurrió en los años 80 y todavía el caso no se resuelve. Entonces, yo pienso que todo aquel que haya cometido delitos contra la humanidad, que haya cometido excesos en esta guerra, debe ser sí, condenado. Pero también creo que no es posible que una persona se claro. mantenga en un proceso sin sentencia por más de 30 o 40 años, ¿no? La opinión pública, ¿cómo ha reaccionado ante esta Mira, la opinión amnistía? pública está, muchos de ellos dicen que es correcto y otras personas que son las que se cogen la bandera de los derechos humanos han dicho que esto es una ley que es un retroceso. Entonces, hay estas dos versiones, pero la presidenta ya aprobó la norma y lo llamativo de esto fue que pues, tú eres periodista, al igual que yo, el día en que la presidenta promulga la ley, que supuestamente iba a ser la noticia del día con todos Ujú. los pros y los contras y el debate, ese mismo día se dio la prisión preventiva a Martín Vizcarra. Por lo tanto, en periodismo, las noticias y los hechos se van, digamos, sometiendo unos a otros y al Sí, final quedó en un segundo plano lo de la amnistía y la noticia del día fue Martín Vizcarra el día miércoles, ¿no? que por cierto, al comentar la noticia acá en el programa, lo que nos llamó la atención a mí, a todo el equipo, fue que Vizcarra va a ir ahora a una cárcel donde va a tener la compañía de otros expresidentes. Realmente es lamentable, ¿no? Son 4 expresidentes en estos momentos en este penal que fue diseñado para uno, que era Alberto Fujimori. Ujú, Y ahora ya son 4, ¿no? Realmente no es algo que los peruanos debamos enorgullecernos, ¿no? ya lo creo. Diana, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, César Miguel. Muchas gracias. Gracias. Diana Seminario desde la ciudad de Lima. El reloj dice que son las 10:48 de la mañana. Dicen que el cielo tiene límites hasta que alguien decide romperlos. Desde el aeropuerto de Sion, en Suiza, el piloto y explorador ecológico Rafael Domjan elevó su avión solar Stratos hasta 9.521 metros, superando un récord de altura para aeronaves eléctricas solares que llevaba 15 años intacto. 5 horas y 9 minutos de vuelo, aprovechando corrientes térmicas y la energía de 22 metros cuadrados de paneles solares, llevaron a este monoplano de fibra de carbono a volar más alto que nunca. Su meta final, alcanzar los 10.000 metros, la altura de los aviones comerciales, y luego la estratosfera, a 12.000 metros. No es solo una hazaña técnica, es un mensaje. A ver, demostrar que podemos volar sin quemar combustibles fósiles y sin emitir dióxido de carbono. Eso dijo textualmente Domjan, convencido de que el mundo del mañana puede ser mejor
que el de hoy. La Federación Mundial de Deportes Aéreos evaluará el récord, pero mientras tanto, allá arriba, donde el aire es delgado y la luz más pura, quizá ya no hablemos de romper límites, sino de descubrir qué hay más allá de ellos. Y mañana en el Doral City Center a las 4:30 de la tarde presentaremos el libro La difícil belleza de las esquinas del poeta Leonardo Padrón. Lo va a presentar la poeta cubana Legna Rodríguez Iglesias. Y yo tendré el honor de ser el moderador del evento, 4:30 de la tarde en el City Place Doral. Y ahora seguimos en el mundo de la cultura a las 10:50 con Heriberto Jiménez, el director artístico del Cuban Classical Ballet of Miami. Heriberto, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muy buenos días y gracias por la invitación. 30 años ya están cumpliendo, Heriberto. Claro que sí, en este año celebramos el 30 aniversario del Festival Internacional de Ballet de Miami, que fue fundado por el señor Pedro Pablo Peña en 1996. ¿Y qué tienen para celebrar estos 30 años? ¿Qué han preparado, Heriberto? Bueno, el festival comenzó hace 30 años con 2 días de funciones y 30 años después estamos haciendo casi un mes, 23 días de eventos. Empezamos el día 26 de julio. Aquí a mi espalda tienes el póster del festival que fue creado por el artista Omar Corrales Mora. Tenemos una exposición en el Centro Cultural Hispano de las Artes cuya entrada es gratuita, va a estar abierto hasta el 31 de agosto. Tuvimos ya un fin de semana con jóvenes medallistas, otro fin de semana con compañías de danza contemporánea y ahora este fin de semana vamos a estar en el Fillmore Miami Beach el 17 a las 8 de la noche, el 16 a las 8 y el domingo 17 a las 5 de la tarde con las galas de ballet clásico. ¿Qué tendremos en esa gala de ballet clásico, Heriberto? Claro que sí, este año tenemos compañías de Brasil, Uruguay, Colombia, México, Canadá, Eslovaquia, Italia y Estados Unidos. Así que hay un poquito de todo para todo el mundo y por supuesto en las galas clásicas lo que todo el mundo espera ver son los duetos como más importantes de muchos de los ballets como La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, Giselle. Así que hay para todos los gustos que quieran ir a ver esta función. Las entradas para esta gala de este fin de semana, Heriberto, ¿dónde se pueden adquirir? Las pueden adquirir a través de nuestra página web internationalballetfestival.org o directamente en la taquilla del teatro. Urgimos a la gente que vaya mejor a la taquilla, ya que el costo se reduce como en $20, que es el cargo que hace Ticketmaster por la venta de la boletería. Así que todavía hay tickets disponibles. Vayan a la taquilla del Fillmore Miami Beach, que era el Jackie Gleason Theater, y allí pueden conseguir entradas. Recuerda entonces, mañana, sábado 16, es a las 8 de la noche. Correcto, y el domingo 17 a las 5 de la tarde. Muy bien, y vamos a tener entonces los duetos, los dúos de los grandes ballets, ¿verdad? Claro que sí, es el formato que tiene el festival, ya que traer compañías completas sería muy costoso, pero tratamos de traer representaciones de varias compañías, de Brasil, el Teatro Municipal de Río de Janeiro, el Ballet Nacional de Sodre, el Incol Ballet, que es la compañía colombiana de ballet, la Compañía Nacional de Danza de México, el Ballet de Monterrey, el Ballet Nacional de Eslovaquia, el Gran Ballet Canadiense, y aquí de Estados Unidos tenemos a Cincinnati Ballet, Milwaukee Ballet, Cuban Classical Ballet of Miami, Dimensions Dance Theater, y por supuesto el día sábado vamos a... El festival hace 25 años comenzó entregando el premio Una Vida por la Danza para honrar a figuras legendarias y muy reconocidas de la danza. Este año tenemos como invitado a Julio Boca, que es un reconocidísimo bailarín, primer bailarín, fue bailarín del American Ballet por más de 20 años y ahora es el director del Ballet Estable del Teatro Colón, que es una leyenda del ballet. Por supuesto, tener allí a Julio Boca y aplaudirlo será algo extraordinario, ¿verdad?
Claro que sí, a mí no tenemos todos los días la oportunidad de tener una personalidad de la danza como lo es. Este es como el Messi del ballet, este es Julio Boca. Así que pues tenerlo para nosotros va a ser un honor. Es una persona, un latino que salió adelante y que puso el nombre de los latinos en los escenarios del mundo entero. Así que por eso el premio este se creó con ese objetivo de poder dar reconocimiento a figuras que han llevado la danza a otros niveles. Heriberto, muchísimas gracias por atender nuestra invitación en la mañana de hoy. No, gracias a ustedes y esperamos a todo el público este fin de semana en el Fillmore Miami Beach. Heriberto Jiménez es el director artístico del Cuban Classical Ballet of Miami, celebrando 30 años del festival. Les repito que las últimas palabras que ha dado el presidente Trump en el Air Force One, hablando de Vladimir Putin, ha reclamado que los ataques con drones a zonas civiles de Ucrania son un intento fallido de mejorar su posición negociadora. Quizás sea parte del mundo, quizás sea solo su esencia, sus genes, su genética, pero él cree que eso le da fuerza para negociar. Creo que le perjudica, pero hablaré con él al respecto más adelante. Así habla Donald Trump de Vladimir Putin. Y acotó: he notado que está trayendo a muchos empresarios rusos y eso es bueno. Me gusta porque quiere hacer negocios, pero no habrá negocios hasta que no resolvamos la guerra. Recuerdo la reunión será primero un tête-à-tête de ellos dos solos, solo con sus intérpretes, y luego vendrá el momento de la reunión con los asesores y habrá un almuerzo. Y algo interesante, si la reunión resulta positiva, habrá rueda de prensa. Si no resulta positiva, no habrá rueda de prensa por parte del presidente Donald Trump. El reloj indica las 10:56 de la mañana. Este lunes, en Conexión, este lunes, ¿cómo queda Ucrania? ¿Cómo queda Europa luego de la reunión en Alaska? Este lunes, en Conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.